La diseminación del ideal monástico. Aunque, como hemos dicho, las raíces del movimiento monástico no se encuentran exclusivamente en Egipto, fue esa región la que le dio mayor impulso al monaquismo en el siglo IV. De todas partes del mundo iban a Egipto personas devotas, algunas para permanecer allí y otras para regresar a sus propias tierras, llevando consigo los ideales y las prácticas que habían aprendido en el desierto. De Siria, del Asia Menor y hasta de Mesopotamia vinieron a orillas del Nilo gentes que pronto esparcieron las historias y las leyendas de Pablo, Antonio, Pacomio y otros. Por todas partes en el oriente, donde era posible hallar un lugar solitario, algún monje fijó su residencia. Algunos exageraron lo que habían aprendido de los monjes egipcios, realizando proezas ostentosas, tales como pasar toda la vida subidos en una columna. Pero muchos otros le inyectaron al resto de la iglesia un sentido de disciplina y de dedicación absoluta que resultaba harto necesario en los días al parecer fáciles por los que pasaba el cristianismo. Sin embargo, quienes más contribuyeron a difundir el ideal monástico no fueron los anacoretas, que tomaron su inspiración del Egipto y se dedicaron a emular el renunciamiento de sus maestros huyendo a algún lugar apartado, sino toda una serie de obispos y de eruditos que vieron el valor del testimonio monástico para la vida diaria de la Iglesia. Luego, aunque en sus orígenes el monaquismo egipcio había existido aparte y aún frente a la jerarquía eclesiástica, a la postre su mayor importancia estuvo en el impacto que hizo a través de algunos de los miembros de esa jerarquía. Varias de estas personas se cuentan entre los gigantes a los que más adelante le vamos a dedicar otras porciones de esta segunda sección. Por tanto, no haremos más que señalar sus nombres y algo de su importancia en la difusión del ideal monástico. Atanasio, además de escribir la vida de Antonio, visitó a los monjes del desierto repetidamente y cuando las autoridades los perseguían, se refugió entre ellos. Aunque él mismo no era monje, sino obispo, trató de organizar su vida de tal modo que en ella se reflejara el ideal monástico de la disciplina y el renunciamiento. Y en su exilio en el occidente dio a conocer a sus hermanos de habla latina lo que estaba sucediendo en los más remotos rincones de Egipto. Jerónimo, además de escribir la vida de Pablo el ermitaño, tradujo la regla de Pacomio al latín y él mismo se hizo monje, según veremos más adelante. Puesto que Jerónimo fue uno de los cristianos más admirados de su época, sus obras y su ejemplo hicieron fuerte impacto en la iglesia occidental. Basilio de Cesarea, conocido como Basilio el Grande, en medio de todos los debates teológicos de la época, halló tiempo para organizar monasterios que se dedicaban no solo a la devoción, sino también a obras de caridad tales como el cuidado de los enfermos, transeúntes, huérfanos, etc. En respuesta a las preguntas que le hacían sus monjes, escribió varios tratados que, aunque no tenían el propósito de servir de reglas, más tarde fueron citados y utilizados como tales. Agustín, el gran obispo de Hipona, se convirtió en parte a través de la vida de Antonio de Atanasio e intentó vivir como un monje hasta que se le obligó a tomar parte más activa en la vida de la iglesia. Pero aún entonces organizó a sus colaboradores en una comunidad de estilo monástico y dio así ejemplo e inspiración a lo que más tarde se llamó los canónigos de San Agustín.
Pero el caso más claro del modo en que un monje, obispo y santo contribuyó a la popularidad del ideal monástico lo tenemos en Martín de Tours. La vida de San Martín, escrita por Sulpicio Severo, fue uno de los libros más populares en toda Europa durante varios siglos y contribuyó a forjar el monaquismo occidental que ha sido tan importante para la historia de la Iglesia. Martín nació alrededor del año 335 en la región de Panonia, en lo que hoy es Hungría. Su padre era un soldado pagano y por tanto durante su infancia Martín vivió en diversas partes del imperio, aunque la ciudad de Pavía, al norte de Italia, parece haber sido el lugar de su residencia más frecuente. Tenía 10 años cuando decidió hacerse cristiano, en contra de la voluntad de sus padres, e hizo añadir su nombre a la lista de los catecúmenos, es decir, de los que se preparaban para recibir el bautismo. Su padre, a fin de separarlo de sus contactos cristianos, le hizo inscribir en el ejército. Eran los días en que Juliano, después conocido como el Apóstata, dirigía sus primeras campañas militares. A su servicio estuvo Martín por varios años y es durante este periodo que se cuenta tuvo lugar el episodio más famoso de su vida. Martín y sus compañeros iban entrando a la ciudad de Amiens cuando les pidió limosna un mendigo casi desnudo que tiritaba de frío en medio de la nieve. Martín no tenía dinero que darle, pero tomó su capa, la rasgó en dos y le dio la mitad. Esa noche Martín vio en sueños a Jesucristo envuelto en su media capa y diciéndole: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Ese episodio se hizo tan famoso que a partir de entonces, por lo general, se representa a Martín compartiendo su capa con el mendigo. Además de ese episodio se deriva nuestro término capilla, pues algún tiempo después se conservaba en un pequeño templo lo que se decía era la media capa o la capilla de Martín. Y de aquel templecillo derivan su nombre nuestras capillas y nuestros capellanes de hoy. Poco después del incidente de Amiens, Martín recibió el bautismo y 2 años después pudo por fin abandonar el servicio militar. Entonces visitó al famoso obispo de Poitiers, Hilario, con quien estableció una amistad duradera. Después, diversas tareas y vicisitudes lo llevaron a distintas partes del imperio, hasta que por fin se estableció en las afueras de Tours, cerca de Poitiers. Allí se dedicó a la vida monástica, al tiempo que su fama crecía enormemente. Se contaba que a través de él Dios obraba grandes maravillas y que a pesar de todo ello, su humildad y su dulzura nunca lo abandonaron. Cuando quedó vacante el obispado de Tours, el pueblo quería elegir a Martín para ocuparlo, pero algunos de los obispos presentes en el proceso de elección se oponían, diciendo que Martín era un individuo sucio, harapiento y de cabellera desordenada, que le restaría prestigio al oficio de obispo. En medio de la discusión, llegó la hora de leer las Escrituras y el lector no aparecía por ninguna parte. Entonces uno de los presentes tomó el libro y abriéndolo al azar empezó a leer: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8:2. La multitud presente tomó esta lectura como una palabra de lo alto. Martín, el sucio y desgreñado, a quien los obispos despreciaban, era el que Dios había escogido para callar a quienes se oponían a sus designios, es decir, a los obispos. Sin más espera, Martín fue hecho obispo de la ciudad de Tours. Sin embargo, el nuevo obispo no estaba dispuesto a abandonar su retiro monástico. Junto a la catedral se hizo construir una celda donde pasaba todo el tiempo que sus labores pastorales le dejaban libre. Cuando su fama fue tal que las gentes
lo importunaban demasiado, se retiró a un monasterio que fundó en las afueras de la ciudad y desde el cual visitaba a sus feligreses. Cuando Martín murió, eran muchos los que lo tenían por santo, y su fama y su ejemplo llevaron a muchos a pensar que un verdadero obispo debía ser como Martín. Así, el movimiento monástico, que en sus orígenes tuvo mucho de protesta contra la mundanalidad y el boato de muchos obispos, a la larga dejó su sello sobre el ideal mismo del episcopado. Durante siglos, y en algunos casos hasta nuestros días, se pensaría que un verdadero pastor debe aproximarse tanto como sea posible al ideal monástico. Pero nótese también que en este proceso ese mismo ideal cambió de tono, pues mientras los primeros monjes huyeron al desierto en pos de su propia salvación, con el correr de los años y especialmente en Occidente, el monaquismo sería, más que un medio por el que se buscaba la propia salvación, un instrumento para la obra misionera y caritativa de la Iglesia.